Mi padre fue el primer negro en representar a la selección inglesa. Para que os hagáis una idea, pues en Inglaterra en aquellos tiempos pues ibas andando por las calles y había en carteles, en bares, cafeterías, prohibido perros, Sí, negros e sí, sí. irlandeses. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto pionero del fútbol profesional para transformar la sociedad. En este capítulo, Fernando Morientes, delantero del Real Madrid de los 90, charla con Sergio Cunningham, hijo del delantero negro del Real Madrid de los 80, sobre cómo se vivía el racismo en el fútbol y en la sociedad en las últimas décadas del siglo XX. El fútbol es el reflejo de nuestra sociedad y la educación y la concienciación son valores imprescindibles que tenemos que fomentar desde muy pequeñitos para crear una sociedad tolerante donde todos tengamos cabida. ¿Cuánto camino queda aún por delante? Pues hoy tenemos con nosotros a Sergio Cunningham, hijo del mítico Laurie Cunningham. Es un placer, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por primero reunirnos aquí por una causa tan importante, ¿no? Y bueno, pues como bien has dicho, yo soy Sergio Cunningham, mi padre era Laurie Cunningham. Los más jóvenes seguramente les extrañe a lo mejor el apellido de mi padre. Sí, porque yo decía Laurie Cunningham, porque mucha gente le conoce como Cunningham, pero realmente se dice Cunningham. Se dice Cunningham, eso es, pero bueno, aquí en España todo el mundo le conoce cómo se escribe el apellido, Cunningham. Y si es verdad que los más mayores pues recuerdan a mi padre, pues que en aquel entonces pues fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Hoy nos acompañas aquí para hablarnos no solo de tu familia, de ti, sino hablarnos también de lo que fue tu padre, ¿no? Todo un pionero, el fichaje más caro de la historia en aquel momento para el fútbol nacional en nuestra competición, un pionero, probablemente en la lucha contra el racismo, de lo cual la gente todavía tiene una memoria muy grande. Y después, a mí una cosa que me ha sorprendido, que era un gran bailarín y un icono de la moda. Me he documentado un poco en todo eso y veo que tenía dotes interesantes, ¿no? O sea, pero para su hijo, realmente, ¿qué nos puedes hablar de tu padre, de Laurie? Bueno, como bien has dicho, los más mayores conocerán a mi padre de que fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid en el año 79, que pagaron una auténtica millonada, que en aquella época era pues unas cifras que no se habían visto. Que crearon un poco de recelo entre algunos compañeros, ¿no? Es normal que después de fichar y gastar esa cantidad de dinero tan alta, pues lógicamente las expectativas eran muy altas. Entonces mi padre no solamente fue un simple jugador de fútbol, y eso en España, como bien te he dicho, muchos conocen a mi padre como jugador, pero realmente la lucha que tuvo mi padre, sobre todo en Inglaterra, fue tremenda, ¿no? Y creo que es importante que también los más jóvenes pues aprendan también la figura de mi padre y todo lo que luchó contra el racismo. Claro, porque tu padre creció en un momento de una tensión racial muy importante, ¿no? Y yo tengo datos de que llegó a recibir muchas amenazas, incluso una bala, que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque fue el primer jugador en las categorías inferiores, ¿no? En la sub-21, el primer jugador negro y tuvo ese tipo de racismo o que tuvo ese tipo de dificultad, ¿no? Sobre todo, Fernando, y que la gente lo entienda, pues es para situar un poco la situación de aquel entonces. Mi familia, la familia Cunningham, emigró a Inglaterra en los años 50. Sí. Venían de pues, las típicas colonias inglesas, específicamente de Jamaica, y pues después de la Segunda Guerra Mundial pues hubo un montón de inmigración de gente de color hacia el Reino Unido. Y ahí emigró mi familia, ¿no? Mi padre nació en una época, en los años 70, en la cual ser negro era un sinónimo de ser inferior, de fracaso, sí, de ¿no? ser un perdedor, ¿no? Porque eso es, porque realmente no veías estrellas de cine, futbolistas, a gente de élite en lo alto, ¿no? Entonces ser negro en aquella época pues significaba pues el no poder ascender a cosas que los demás sí podían. Y realmente es el legado que mi padre nos ha dejado, y como bien has dicho, pues mi padre fue el primer negro en representar a la selección inglesa. Para que os hagáis una idea, pues en Inglaterra en aquellos tiempos pues ibas andando por las calles y había en carteles, en bares, cafeterías, prohibido perros, negros e irlandeses.
O sea, imagínate ver a una persona de color vestir la camiseta inglesa. ¿Estamos hablando de los años? Años 70, 75, 76, 77. Claro, el recuerdo que yo tengo de futbolista ya en una época, digamos, posterior, cuando, por ejemplo, yo jugaba en el Zaragoza, estamos hablando del 90 y tantos, Freddy Rincón, no sé si recuerdas, que estaba en el Real Madrid, los problemas que tuvo de racismo, la dificultad que tenía de salir a los campos. De hecho, me consta de compañeros que me hablaban de esas anécdotas, ¿no? De que ya no solo salían con la idea de jugar un buen partido, sino que había jugadores como Freddy Rincón que le costaba salir al campo sabiendo que iba a recibir insultos racistas. Entonces, gestionar eso también desde el punto de vista del jugador tenía que ser brutal en lo emocional, ¿no? Pues no solo tienes que hacer tu trabajo de futbolista, sino que tienes que gestionar un poco cómo te van a tratar en la grada, ¿no? Que aquello parecía como que una cosa muy, muy normalizada en aquella época, ¿no? No, sí, totalmente. Y sobre todo en la época de cuando mi padre empezó, pues era un reflejo de la sociedad de aquel entonces. De hecho, los directivos de los grandes clubes ingleses decían que los negros no sabían moverse bien en el barro, que no tenían resistencia. Y era un poquito el reflejo y lo que pensaba la sociedad de aquel entonces. Claro, parte de culpa también un poco la prensa, ¿no? Que también, ¿qué parte de culpa tenía la prensa en todo esto? Yo recuerdo que a tu padre le apodaban la perla negra. La perla negra. En aquella época sí, es verdad que la prensa pues utilizaba el apodo negro. Pues me acuerdo. Efectivamente. Me acuerdo cuando mi padre salió ovacionado del Camp Nou, ¿no? De los pocos jugadores que ha sido ovacionado por la camiseta del Madrid. Sí, dices tú, pero eso ¿cuándo ha pasado? Que yo eso no lo he visto. Se armaba ahí un jolgorio en el córner cada vez que iba, ¿no? Y sí es verdad que pues ves los titulares y bueno, y todo fue negro para el Barça y una serie de cosas pues que utilizaba la prensa como algo normal. Y bueno, y creo que es importante que intentar cambiar un poco a poco también nuestra forma de actuar o de comunicarnos, ¿no? Porque sí es verdad que hay camino por recorrer todavía. Es verdad que se está evolucionando mucho. Desde la Liga creo que se está haciendo un trabajo importante, pero es verdad que en aquella época, y tú tendrás mucha información de la familia, seguramente tu padre lo pasaría mal en muchas circunstancias, pero también te deja el reconocimiento de que ha quedado como un icono de la lucha contra el racismo en una época muy, muy complicada. Sí, efectivamente, como dices, gracias a Dios hoy, pues poco a poco vamos solucionando las cosas, la Liga está haciendo un trabajo extraordinario y a día de hoy se le señala a esa persona. Exactamente. Pero se puede denunciar, se puede señalar. Pero antiguamente cuando mi padre jugaba, pues es que no estaba respaldado por nadie. Yo recuerdo en mi época también episodios racistas con Roberto Carlos, por ejemplo, ya estamos hablando cerca de los 2000, episodios racistas con Sidor, pero antes lo teníamos como muy normalizado, o sea, nosotros mismos veíamos como algo habitual, normal, que hubiese una pancarta llamando macaco a un compañero. Por eso te decía, ¿no?, que ahora te pones un poco en contexto y cómo gestionaban los jugadores ese tipo de situaciones. No solo salir a hacer su trabajo lo mejor posible, sino tener que lidiar con esos episodios racistas que no eran nada agradables, ¿no? Yo eso lo pongo muy en valor ahora porque, claro, yo salía a jugar al fútbol, a hacer mi trabajo, pero no me insultaban simplemente por el hecho de hacer o no hacer goles, o si estaba fuera o no. Pero ellos tenían que lidiar con ese tipo de episodios. Claro, yo cuando me enteré, lógicamente a medida que me he hecho mayor, pues he conocido la historia de mi padre, he investigado mucho, pues desgraciadamente mi padre falleció cuando yo tenía un niño, un año y medio. Toda la información que tienes es por lo que te hayan contado tus familiares y por lo que tú te hayas informado después. Mi padre falleció un 15 de julio del año 89 y yo nací un 2 de marzo del 88, o sea, realmente tenía un año y medio, ¿no? Murió aquí en Madrid, en la carretera de La Coruña, en un accidente de tráfico. Y como que de pequeño siempre he tenido imágenes, fotos en mi casa. Mi madre me ha contado un poco la historia de mi padre, pero hasta que no me he hecho más mayor y he investigado un poco, me he ido a Inglaterra, he hablado con gente que compartió aquí en España vivencias con él y nada, y la verdad que me he ido enterando sobre su vida y la verdad que el legado que nos ha dejado es digno de... Yo creo que aún perdura con el paso del tiempo y como decíamos, está evolucionando mucho o todo está evolucionando a bien, afortunadamente, pero el legado que dejaron los pioneros, y probablemente tu padre es uno de los pioneros. Yo tengo aquí el libro de tu padre, Different Class, y me he querido quedar con un fragmento que lo tengo aquí apuntado y te lo quiero leer porque me ha dejado un poco impresionado, ¿no? Y pone: al atreverse a tener la ambición de jugar en el Real Madrid, Cunningham ha acabado con la costumbre de mencionar el color de piel de los futbolistas ingleses negros. Ha liberado a toda una generación de jóvenes negros.
O sea, tu padre fue un pionero al que debemos mucho y al final esto es la Liga Versus. Estamos en un espacio que ha creado la Liga, que es la Liga Versus, y el espacio es un poco el compromiso del fútbol en construir un futuro sin odio dentro y fuera de los estadios, que creo que es el camino que tenemos que continuar, ¿no? No, está claro que es la clave y además pues es lo que estábamos un poquito hablando, ¿no? Pues gracias a Laurie Cunningham, los niños negros de aquella época podían soñar a llegar a ser futbolistas, a ser alguien en la vida, ya no solamente siendo futbolistas, sino en todos los ámbitos de la vida. En cualquier aspecto de la vida. Entonces yo la verdad que a medida que me enteraba la historia de mi padre y veía cómo se habían metido con él, pues lógicamente como hijo pues noto tristeza y a la vez rabia por el simple hecho de que se metían por él por ser negro. Y efectivamente pues esa frase quiere decir un poco, porque luego la gente le veía jugar, veía las maravillas que hacía y demás, como que el color era algo secundario luego. Entonces al final muchas veces en muchos partidos son insultos fáciles para discriminar al equipo, para desestabilizarlo un poquito, ¿no? Un poco, sí. Pero son cosas que tenemos que borrar de los campos, señalar a los culpables y, por supuesto, sacarlos fuera del fútbol. Al final esto es un deporte, es un espectáculo y en el espectáculo no cabe todo. O sea, yo voy al cine y voy a disfrutar de una película, voy al teatro y voy a ver a unos grandes actores, pero no tienes por qué insultar para desestabilizar, ¿no? Y es verdad que en ese sentido muchas veces se busca el insulto fácil para desestabilizar a jugadores que en el caso de tu padre eran referentes y jugadores que hacían que los partidos cambiasen para bien para el equipo en el que estaba. No, al final, joder, además no tenemos que olvidar que el fútbol es un deporte, que hay que disfrutar de él. Un deporte y para mí, al final es, sobre todo para los chicos, al final esto lo juegan los niños desde muy pequeños, es formación. O sea, es formación. Tú tienes una formación de unos valores que te inculca el deporte, pero dentro de esos valores hay después una formación también en la grada, hay una formación en la manera de comportarse de la gente y todo el tema este de vamos a luchar contra el racismo de cualquier manera hará que las nuevas generaciones pues vean el fútbol de tu padre y el fútbol que yo viví en los años 90, a principios de los 2000, y todavía hay resquicios ahí que alguno tiene que mejorar, lo verán como anécdotas. Y eso es fundamental para crecer con ese tipo de valores que al final el deporte te deja innato en la sociedad. Precisamente es eso, yo creo que es la clave de todo eso, es la educación, ¿no? Los pequeños es la base de todo, son los que nos están viendo cómo nos estamos comportando y creo que es lo que, además tú que te has dedicado profesionalmente al fútbol, has estado también dirigiendo a categorías inferiores, sabes perfectamente que jugando al fútbol al final aprendes unos valores que en la vida cotidiana te van a ayudar. Muchísimo. Respeto, tienes que ser responsable, no puedes llegar tarde, tienes compañeros, un montón de valores que el sin sacrificio, querer, el esfuerzo, el afán de superación, todo pues, eso. Y por supuesto hay que educar también a la grada. Bueno, estarás harto de ver en las categorías inferiores dentro y fuera del estadio, exactamente. Como los padres de otros equipos o aficionados de categorías inferiores pues no se comportan como se deberían de comportar. Y yo creo que ahí entre todos tenemos un trabajo bastante importante. Claro, y tratándose de un hijo de futbolista, y yo tengo hijos, has jugado al fútbol. Cuéntanos un poquito tu historia futbolística. Bueno, yo jugué en las categorías inferiores del Real Madrid. De ahí pasé a Darbe La Paz, que la verdad que tengo un recuerdo tremendo de bonito, ese equipo, ¿no? y además... El campo pequeñito. Isla Tabarca, me acuerdo, que ahí cada equipo que iba nos temían. Y de ahí pasé al Atlético de Madrid, donde la verdad que pasé unos años increíbles y donde me enseñaron sobre todo educación. O sea, pero tú de pequeño ya en esas categorías inferiores... ¿Tuviste episodios de racismo, de discriminación por el color de tu piel o incluso por saber mucha gente que eras el hijo de Laurie Cunningham? Sí, de hecho, vamos, ya solamente el simple hecho de a lo mejor vas a jugar contra un equipo pequeñito con el escudo del Atlético de Madrid o del Real Madrid, pues lógicamente la presión, los padres, la afición, pero fuera de eso, que me parece algo normal, los insultos que yo recibía, que ahora soy mayor, que he cumplido 36 años el 2 de marzo, digo, pero ¿cómo me podrían
decir todas esas cosas que me Esas decían. barbaridades. ¿Recuerdas algún momento especial que te hiciese daño en lo personal? Sobre todo cuando se metían con mi padre, cuando se enteraban que yo era hijo de, pues igual de malo que tu padre, negro de mierda. Eso está muy, cosas que muy al generalizado. final... Mi hijo vino algún día llorando también Sí, ¿no? por decirle cosas de su padre, pero en tu caso, y hablando de racismo, también por el color de piel, ¿no? Claro, a eso que es que tenía 14, 15, 16 años, 17. Claro. Es que aunque tenga 25, Cuando uno todavía está madurando y no entiende muy bien, uno va a divertirse a jugar al fútbol y de repente se está en algo que no le va o que no le gusta. Y por desgracia, como todos sabemos, todavía seguimos yendo a campos y todavía siguen ocurriendo algún episodio así. Pero bueno, gracias a Dios, pues es lo que estamos hablando, tanto el trabajo que está haciendo la liga como la sociedad en general, que ha cambiado totalmente. Señalamos a esa gente, intentamos expulsarla y sobre todo que los más pequeños pues que aprendan y que vean que hay unos valores y una tolerancia hacia al que es diferente. El fútbol es la herramienta perfecta para convertir todo ese tipo de valores y implementarlos en el tiempo, ¿no? Que la sociedad vaya cambiando un poco de forma de pensar y ver que lo anormal es lo que mucha gente va a hacer a los campos de fútbol, las propias familias. O sea, yo he tenido la suerte de entrenar al Real Madrid juvenil, he estado con chicos yendo a muchos campos por Madrid y son las propias familias las que ponen problemas o de tema racismo para con los jugadores, ¿no? Y ves a los chicos sufrir cuando realmente tú sabes que ellos van a jugar al fútbol por diversión, por pasión, porque les fascina este mundo. Resulta que hay algunos que no se sienten bien por este tipo de violencia verbal en la grada. Sí, que notan una presión que no deberían de tener esa presión. Son edades que tienes que divertirte, jugar. Tal cual. Y mientras juegas te estás educando y creciendo y madurando. Es importantísimo que eso cambie y quiero que entre todos poco a poco lo estamos haciendo bien. De hecho, así recordando un poco el tiempo, porque hace no mucho falleció mi bisabuela, que ya tenía muchos años, y me comentó una anécdota, porque mi bisabuela, como te he dicho, era de origen jamaicano. Para que te hagas una idea de cómo ha evolucionado la sociedad y la vida, mi bisabuela, que era jamaicana, trabajaba en una casa de ingleses. Ella era esclava. Entonces ella me decía, trabajaba en una cocina y me decía que de la cocina al salón iba con la bandeja para servir a los ingleses y tenía que ir silbando, porque tú si ibas silbando era sinónimo de que no te estabas comiendo la comida por el camino. Qué barbaridad. Entonces, eso me lo ha contado a mí alguien que ha vivido eso, entonces me parece muy fuerte, ¿no? Pero estamos viendo cómo la sociedad poco a poco, pues gracias a Dios, vamos evolucionando. Afortunadamente. Sí. Y en ese sentido, pues tenemos que dar gracias, ¿no? También no viene del cielo, sino que es trabajo entre todos. Sí, señor. Bueno, Sergio, este proyecto de la Liga Versus trata de fútbol y de racismo y el objetivo principal es acabar con él. Como decimos, tiene todavía mucho margen de mejora y tenemos que seguir trabajando en él. Y como tú sufriste esos casos de racismo y tu padre también, ¿cómo crees que se debe actuar en el fútbol base para luchar contra este tipo de situaciones? Pues como bien estábamos hablando, la base es la educación y la base son ellos y el futuro son ellos. Entonces hay que hacer un trabajo ya no solamente desde las categorías inferiores, y yo creo desde las escuelas, desde las universidades. Por ponerte un pequeño ejemplo, mi padre, tengo una prima que tiene una hija pequeña y cuando vino a casa dice, mira Sergio, que sale tu papá en el libro que estoy estudiando. Y entonces allí en Inglaterra, por ejemplo, se estudia la historia de mi padre. Es algo que me parece increíble, ¿no? Porque muchas veces lo achacas solamente en la lucha racial, ¿no? Eso es, y los chavales no aprenden de que fue un jugador de fútbol, sino que aprenden que siendo jugador de fútbol todo lo que tuvo que soportar y cómo la sociedad ha cambiado. Y creo que la base es la educación, y en el fútbol base, pues sobre todo en incidentes que hemos visto, e incluso en el fútbol profesional, si hay que parar el partido se para, si hay que señalar al que se le señala, si hay que echarle para siempre se le echa. Y al final que el fútbol lo practican millones de niños, millones de niñas, tienen que tener esa formación para llevarlo a lo largo de su vida. Si tuvieses que darle algún consejo a estos chicos que a lo mejor pues tienen una edad temprana, que todavía no están formados, no sienten esa maduración que puedes tener tú ya con tu edad o que puedo tener yo, a esos chicos, ¿qué
¿qué consejo se les puede dar para ese tipo de situaciones que tienen que vivir en un campo de fútbol? Sí, a veces es complicado, ¿no? Porque cuando tienes una edad muy temprana todo te puede afectar mucho y hay que intentar... La típica frase que te dicen que es muy fácil decirla, pero a palabras necias oídos sordos, pero no es cuestión de eso, es complicado. Entonces, si hay chavales que se sienten en una situación, tendrán que contar con alguien, sin nunca callárselo, nunca guardárselo por sí mismo. Sí, que lo pongan en conocimiento de los formadores, de los formadores, sus padres, compañeros. De la escuela de fútbol, de alguien superior, exacto, de sus padres. Porque que le den voz, lo que estábamos diciendo de la Liga Versus, ¿no? Hoy tenemos la herramienta potentísima de poder denunciar. O sea, tú puedes ir a un campo de fútbol y ver a alguien que está actuando de una manera racista y tener la herramienta de poder denunciar para que no juzgarle, porque tú no puedes jugar, ni la liga puede jugar, sino que tener la oportunidad de denunciarlo para que otros puedan actuar. Yo creo que poco a poco eso lo vamos consiguiendo y antes como que se escudaban en la masa social que tiene un campo de fútbol y hoy en día les cuesta más porque sabe que el foco se está poniendo sobre ellos. Y tú, Fernando, tú que has sido jugador de fútbol, has vivido experiencias, claro, de primera mano, porque yo muchas veces, pues al final, he tenido esa experiencia no tan profesional como tú, y todo lo que veo lo veo muchas veces desde la pantalla, no estoy en el mismo campo. Tú habrás estado muy consciente de los insultos que tenías a activos compañeros y ahora que muchas veces te veo que estás ahí comentando partidos y demás, sigues escuchando también... Lo que percibo, Sergio, es una evolución hacia bien. O sea, de los años que yo empecé a jugar al fútbol con 17 años, las anécdotas que te he contado alguna por encima, pero han sido muchas las que he vivido, veo que hay una mejora real, que tú vas a los estadios. Las pancartas han desaparecido, los insultos son minoritarios. Hoy en día los propios aficionados del mismo club pueden denunciar a ese que puede. Hemos visto últimamente algún acto de racismo, pero se actúa rápidamente y se le da voz. Ahora mismo los medios de comunicación hablan de ello, gastamos tiempo en debates para darle solución y creo que eso es lo que estoy percibiendo ahora mismo como comentarista, que voy por los sitios y antes llegaba el autobús del equipo contrario y enseguida escuchabas la palabra negro, la palabra mono, la palabra macaco, le tiran los plátanos al autobús, al campo. Eso va desapareciendo y eso significa que algo bueno se está haciendo. Espero que en poco, mucho antes que tarde, pues se pueda erradicar. Es el objetivo, ¿no? O sea que vamos a ver si se puede hacer. Ahora déjame que te diga, porque te he visto que venías con una bolsita y he visto ahí un taco de aluminio. Quiero saber qué traes por ahí, qué es lo que tienes. He querido traer ¿Qué es lo que tienes preparado? Porque eso me seduce de una manera brutal. La evolución, ¿no?, que ha tenido lo que es el fútbol y las botas. De hecho, esas son las botas de tu padre. Esas son las botas de mi padre, eso es. Además, todavía la conserva césped del Estadio Santiago Bernabéu y la verdad que para mí pues es un... Y como si te fijas, está un poquito más deformada de la parte exterior, sí, porque era supinador. Pisaba más por la yo, por parte... ejemplo, mi bota normalmente estaba hacia este lado porque yo tenía un juanete pronunciado, de hecho lo sigo teniendo, y casi todas mis botas estaban, y tengo el pie muy ancho, pero es una bota muy parecida a cuando yo debuté con 16 años, 17 años de manera profesional. Además, los tacos que tenías, la herramienta que le quitabas los tacos y se le ibas poniendo, estos están redonditos, pero es una bota que... Es verdad que la bota ha evolucionado una barbaridad. Tú ves esta bota y ves las botas de los jugadores profesionales ahora. Esta bota que no pesa mucho, pero pesa. Las de ahora son son de plástico, son una evolución brutal. O sea que... Y además, tenía el pie pequeño tu padre, ¿eh? Tenía el pie pequeñito, sí. Y luego además un 40 como mucho, ¿eh? Sacaba los córners con el exterior del pie, que mucha gente recuerda eso. Sí. Y me llama la atención lo de deformado que tiene esta parte. Y decirte que yo cuando jugué en las categorías inferiores era un amante de tus botas, porque los más jóvenes lo sabrán también, que eras de los pocos que llevaba las botas rojas. Sí, y yo quería uno de los pioneros en el color dentro de... Decía mi madre, yo quiero las botas rojas de Morientes. Qué bueno, mira, eso no lo sabía. Tengo muy buen recuerdo. Tenías por ahí unas portadas también. Este fue el partido que mi padre fue ovacionado en el Camp Nou y pues todo fue negro para el Barça, tal. La verdad que son...
son comentarios que hoy en día, pues según estamos, pues un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Pues poco a poco vamos son cosas que evolucionando. hoy en día afortunadamente ya no se ven, Eso pero que es. en aquel entonces Era algo normal. estaban y se jugaba normalizadas. con ello. Es lo que yo te he dicho. O sea, yo veía una pancarta en el estadio, cualquier estadio, en contra de Roberto Carlos Macaco. Y lo veía como algo normal. Era como, oye, Roberto, es que esto es lo normal. Sí, sí. Y ahora, afortunadamente, este tipo de cosas pues van desapareciendo y yo creo que en un futuro tendremos que normalizar. ¿Crees que la próxima generación de chicos, bueno, mis hijos ya son mayores, pero esas generaciones que estamos hablando, que están empezando ahora a jugar al fútbol, ¿crees que lo tendrán más fácil que lo tuviste tú y que lo tuvo tu padre y que lo han tenido jugadores que han venido después? Pues yo creo que sí, evidentemente sí. Pues un poquito repasando la historia de mi padre, pues vimos toda la evolución, los años 90 que tú lo viviste perfectamente, lo que estamos viviendo ahora, pues yo creo que poco a poco, pues sí es verdad que vamos calando a la sociedad. Totalmente. La gente es más tolerante. También es verdad que tú ten en cuenta que cuando mi padre ficha aquí en el Real Madrid, prácticamente no había negros no había prácticamente en la misma sociedad. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, o sea, a día de hoy, mi español es perfecto. Entonces, aún así hay gente que todavía me pregunta, ¿pero tú de dónde eres? Y digo, joder, pues soy español. Sí, pero ¿español de dónde? Y efectivamente, mi padre no era de aquí. A lo mejor mis hijos, el día de mañana, si salen de mi colorcito, no se lo pregunten, o a mis nietos. Sí. A mí no se me ocurre en Londres decir a una persona de color que habla un british impresionante de dónde es, porque seguramente su padre, su abuelo, su bisabuelo nacieron allí. A día de hoy, pues todavía, pues poco a poco vamos evolucionando, nos vamos mezclando y es un reflejo pues del planeta, ¿no? Del mundo un poquito y de la sociedad. Bueno, pues hemos dado un repaso a todo y creo que con este tipo de proyectos como el que hace la Liga Versus y todo lo que hemos hablado, tenemos que acelerar al máximo para que todo esto que hemos contado y todos los acontecimientos que hemos tenido tristes en el fútbol queden en mera anécdota y que el año que viene estemos hablando de una erradicación total, que es lo que todos queremos y por lo que estamos luchando, objetivo primordial de todos nosotros. Pues eso, esperemos que esta sea la última vez que tengamos que hablar de esto y a seguir trabajando. Ojalá. Pues nada, señor, un placer muy grande y me alegro mucho de haber conversado contigo. Muchas gracias, Fernando.